Y bueno, estamos aquí en Sedeni, y bueno, ya decíamos que a la escuela, a veces tenemos esa frase, ¿no?, de que en la escuela se nos queman las pestañas, pero en la vida se quema todo el cuerpo. Aquí un empresario y político, don Raúl, 65 años, Nacho, Sí. dando respuesta un poquito a la parte donde nos quedamos antes de irnos al corte. Que en 1978 me piden en el Tecnológico diseñar el primer programa emprendedor que tuvo el Tecnológico. Y me hago la pregunta, bueno, ¿se enseña o se aprende a ser emprendedor? Es el primer programa. Y a mí me toca diseñarlo. Y en mis investigaciones para diseñarlo descubro una cosa. El mexicano es emprendedor, por culturalmente emprendedor. Y el mexicano lo mueven sus necesidades para emprender. Cuando el mexicano siente más necesidades, surge el ingenio y empieza a crear su negocio. Pero si tú te vas a los aztecas exportaban hasta Perú. Los aztecas iban a comercializar hasta Perú. Y en el siglo XIX, me tocó ver, cuando asesoré a la Casa de Moneda de México, billetes en Hong Kong que decían, el Banco de Hong Kong pagará 10 pesos mexicanos al portador. El peso era la moneda dura en ese siglo. Y además, en China, las monedas eran monedas mexicanas, nomás con un troquel de ellos. Pero la moneda mexicana tal cual funcionaba en el mercado chino. Perdimos esa cultura emprendedora, pero además ese impulso emprendedor. No hay nada que motive más al mexicano que su libertad y su autonomía, aunque esto sea un sueño. Tú dile a los trabajadores, no uses a Fayol ni a Taylor. Tú dile al trabajador, y lo probé muchas veces con obreros, y lo fui, ¿no? Cuando termines te vas. Es increíble, Rosy, lo que eso motiva. Mira, nos pasó en Vidriera, Monterrey. El trabajador debía salir a las 3 de la tarde del sábado. El jueves a las 10 de la mañana terminaba su tarea. Desde el jueves hasta el sábado no hacía nada. Estándares hechos por una compañía que se llamaba Norris Anelio, que es una compañía prestigiada en cuestiones de estándares de trabajo. Pues el jueves terminaban, ¿no, señor? Si no hay nada que motive más al mexicano que su libertad y su autonomía. Y ese es el ingrediente más importante para el espíritu emprendedor. Entonces, cuando trato de diseñar un programa emprendedor, descubro que el mexicano es emprendedor. Y estudio los programas emprendedores que tienen en algunos en Estados Unidos y otros en Japón. Y son elementales para el mexicano. Si yo hubiera traído ese material y se lo pongo al mexicano, lo atrofio. Son muy elementales porque entenderás que es un proceso muy difícil hacer individualista al japonés. Si nació en equipo, ¿no? Y como se parecen tanto, pues forman equipo por necesidad, ¿no? No saben si él es yo o yo soy él, ¿no? Entonces, hacer individualista, que es un problema muy importante para el emprendedor, es muy difícil. Entonces siguen un proceso y unos casos elementales para el mexicano. Entonces, el impulso del mexicano por ser libre y autónomo, ¿verdad? Ese es el mejor ingrediente que podemos hacer para hacerlo emprendedor. El otro drama es que no lo motivamos una vez que se vuelve emprendedor. Dicho con todo respeto, nuestro marco jurídico, legal, empresarial, inhibe la actividad emprendedora, y no necesito decírtelo yo, hoy ya lo dice mucha gente. En 1978 le dije a los empresarios de Monterrey, entre ellos los Clarion, Santos, que después entraban en política, digo, es que es urgente que ustedes entren en la actividad política. No, ingeniero, en eso nosotros no creemos. Pues tienen que creer, porque ustedes tienen que entrar a la política para volver necesidades, para volver demanda, las necesidades sociales que tiene este pueblo. Esa es una ecuación que nos ha faltado y como gobernantes no hemos entendido. La necesidad social de este pueblo es mucho más grande que su demanda. ¿Cómo la hacemos demanda? Ya en la India, ¿verdad?, Yunus descubre el método de cómo motivar a los pequeños emprendedores, ¿verdad? Pero aquí hace muchos años que lo somos por naturaleza. Entonces descubro eso en el programa Emprendedor, ¿verdad? Y empiezo a trabajar en ese enfoque y digo, bueno, yo no sé si lo emprendedor se aprenda o no, lo que sí sé es una cosa.
un espíritu emprendedor sin técnica no va a lograr excelencia, ¿no? Entonces, le voy a dar la técnica para que su espíritu emprendedor logre elementos y herramientas para potenciar su crecimiento y para potenciar sus recursos, ¿verdad? Ahí está el marco. Voy con lo que México tendría que hacer. En el libro dice que no podemos seguir la estrategia de Japón. Para mí era un error seguir la estrategia de Japón. Japón ahorita tiene 12, 13 años sin crecimiento. Y en el libro dice que estaba equivocada. La estrategia de Japón fue intensiva en capital. Y en la época de López Portillo quisimos copiar eso. Y seguimos una estrategia intensiva en capital, pero no teníamos capital. Como es intensiva en capital y no tenemos capital, nos tuvimos que endeudar. Y voy con las pymes. Las pymes, puede haber políticas de cuál es una pyme por su número de empleados, por su número de ventas, pero no. La pyme es como un adolescente, tiene determinadas características, así tenga 25 años. ¿No? Es cuando una señora lleva a su hijo con el psicólogo y le dice, pues su hijo tiene 12, pero edad mental tiene 18. O al revés. Su hijo tiene 18 años, pero mentalmente tiene 12. Bueno, en México hay empresas enormes, grandes, que siguen siendo pymes por sus características para tomar decisiones, para buscar los financiamientos, para la audacia de financiamiento. Y algo que es tremendo y terrible, ¿no? La concentración del capital en unas cuantas personas, no porque esté en contra de ello, sino porque entonces el gobierno corporativo es la toma. Me tocó estar como observador, pedí ser invitado a juntas de consejo. Hoy uno de nuestros productos es la creación de consejos de administración, porque descubrí que los consejos de administración eran clubes sociales, que ahí finalmente me dio tristeza que de repente había discusiones, a votación, y un señor tenía el 70% del capital, levantaba la mano y se acababa, ¿no? Entonces, toda la teoría de gobierno corporativo que están trayendo a México es para países donde el capital no está concentrado y el cuerpo directivo adquiere un poder superior al dueño. Las técnicas de gobierno corporativo de Norteamérica es para proteger al dueño del poder del director, y en este caso el dueño es el director. Entonces, el drama del director de una pyme, hablando de sus características, no tan solo de su tamaño, ¿no? Pues es que te decía, es dueño, es director y es ejecutivo. Y me tocó trabajar en pymes, pues, trabajé de niño en pymes, y me daba una orden el dueño y le decía, si estás hablando como dueño te hago caso, si estás hablando como director, no, estás equivocado. Tú dime. Como dueño, bueno, a trabajar, ¿no? Como director me das chance, ¿no? Y así me gané. Yo trabajé, inclusive reporté a políticos a niveles importantes. Y decían, ¿cómo logras decirle que no a un político? Porque decirle que no a un político es la muerte, ¿no? Pues así, diciéndole, bueno, me estás hablando, ¿verdad?, como dueño y jefe, o me estás hablando nomás como jefe, ¿verdad? Entonces, creo que la estrategia de México, voy con otra cuestión que descubrimos. Es soberbia, Rosy, decir que se formula la estrategia. Eso es soberbia, ¿eh? Se descubre. Y México tiene que descubrir una estrategia intensiva en sus pymes. Y tiene que entender que no hay teorías para sus pymes, porque nadie las conoce, Rosy. Así es. Porque nadie ha establecido sus características. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué sucede un choque, no? Pero no entiendes al piloto. Dices, le fallaron los frenos. Bueno, ¿cómo venía el piloto? Tenía 24 horas manejando, pues es otra cosa, ¿no? Volviendo, esta clínica de consultoría ejecutiva se centra a que entienda el empresario, que el emprendedor, aunque sea empresario, nunca deje de ser emprendedor. Entonces establecemos una diferencia que es brutal para toda la teoría, ¿eh? Una cosa es la empresa y otra cosa es el negocio. El negocio es el fin, la empresa es el medio. Y cuando empiezas a entender esto, no te dediques a perfeccionar el medio,
Dedícate a perfeccionar el fin. El fin, muy bien. Nacho, se nos agota el tiempo, vamos a marcar el corte y a nuestro regreso nos despedimos para marcar una reflexión y darle paso a nuestro siguiente invitado que ya está aquí en el estudio, ¿no? Vamos a ir ya de lleno para hablar precisamente de la consultoría, ya aquí con nuestro invitado que ya está también aquí en el estudio, el ingeniero Rafael Valadez. Con él volvemos para despedir a Nacho y integramos a Rafael inmediatamente después. Volvemos. Gracias.